Todo parecía transcurrir con absoluta normalidad en una mañana más de televisión. El plató habitual, los cafés humeantes sobre la mesa, alguna discusión política acelerada y, por supuesto, el clásico enfrentamiento sobre el coste del aceite. Nada fuera de lo común. Sin embargo, en cuestión de segundos, lo cotidiano se desmoronó. La presentadora más influyente del medio, Ana Rosa, hizo acto de presencia con una expresión adusta, el ceño fruncido y una mirada que auguraba algo importante. No tardó en pronunciar las palabras que detuvieron en seco a toda una audiencia. Tenemos información. Aquello no se trataba de un avance meteorológico, ni de una exclusiva menor. Era el preludio de un seísmo informativo. Y no uno de los que predice la EMET, sino uno mediático, demoledor, de esos que sacuden las estructuras del espectáculo desde su misma base. Ella no estaba allí para cumplir con el guión. Sabía exactamente lo que tenía entre manos. No era una improvisación, sino el resultado de una preparación minuciosa. Sobre la mesa tenía un expediente de proporciones colosales, una carpeta de documentos tan densa que parecía pesar más que el ego colectivo de toda la farándula televisiva. Y lo iba a soltar en pleno directo, sin filtros. En cuanto pronunció la palabra clave, el plató se paralizó. Las cámaras vacilaron, las miradas se cruzaron con estupor y las redes sociales, como siempre, respondieron a la velocidad del rayo. La etiqueta almohadilla Ana Rosa estalla se volvió tendencia casi de inmediato, mientras Twitter bullía con opiniones enfrentadas, teorías conspirativas y juicios instantáneos. En paralelo, los grupos de WhatsApp empezaron a inundarse con clips distorsionados, repletos de reggaetón de fondo y subtítulos improvisados. El espectáculo no solo estaba en la tele, sino también en la palma de cada mano. Lo que hasta ese momento había sido una simple jornada televisiva adquirió tintes de acontecimiento histórico en cuanto surgió un nombre: Rocío Carrasco. Al mencionarlo, el ambiente se volvió eléctrico. El plató entero contuvo la respiración. Era como si alguien hubiese abierto de golpe una caja de Pandora mediática. Las mandíbulas se aflojaron, la tensión se volvió casi sólida en el aire, y un silencio cargado de significado se apoderó del estudio. Porque si hay un personaje capaz de dividir a todo un país más profundamente que cualquier ideología política, esa es Rocío. Su figura es un punto de fricción emocional, un símbolo polarizante que no deja a nadie indiferente. Y Ana Rosa lo sabía. Por eso, no retrocedió. Al contrario, avanzó con firmeza sobre un terreno lleno de minas. Un espacio peligroso, delicado, pero que ella consideraba imprescindible explorar. Su propósito no era generar polémica gratuita ni subirse a una ola mediática ajena. Estaba decidida a sacar a la luz la otra parte del relato, esa que muchos prefirieron dejar en penumbra, ignorar, silenciar. Lo que presentó no era un conjunto de opiniones o conjeturas. Eran documentos, pruebas, archivos, testamentos, extractos, firmas. Todo con peso legal. Todo verificado. Y todo dirigido a reconfigurar lo que el gran público había asumido como verdad absoluta. La emisión alcanzó un clímax absoluto cuando Ana Rosa introdujo una grabación jamás difundida hasta entonces. Un audio inédito. En él, supuestas personas del entorno íntimo de Rocío Carrasco pronunciaban una frase demoledora: ella no miente, pero hay que saber cómo se cuenta. Hay que dramatizarlo para que llegue. Aquella afirmación, pronunciada con serenidad, tenía el efecto de una bomba de relojería emocional. Lo que implicaba no era una mentira descarada, sino una construcción narrativa deliberada, diseñada para impactar. Una mezcla de verdad y teatralidad calculada. El resultado fue inmediato. Las redes estallaron. Instagram se llenó de historias divididas entre el apoyo y la indignación. Twitter, campo de batalla habitual, vivió una avalancha de publicaciones, hilos y debates. Almohadilla postverdad Rocío y almohadilla contextualiza Ana Rosa comenzaron a circular como pólvora. Mientras tanto, los despachos de Mediaset ardían en nerviosismo. Las preguntas se acumulaban. ¿Qué hacer con los formatos derivados de la docuserie? ¿Cómo afrontar esta segunda parte del relato que lo pone todo en duda? Lo que Ana Rosa desvelaba no era un simple dato adicional, sino un golpe estructural. Ponía en tela de juicio no solo el testimonio que conmovió a millones, sino también todo el aparato mediático que lo había amplificado. Aquello no era una crítica ligera ni un comentario al pasar. Era una ofensiva directa contra la versión oficial. No negaba el sufrimiento, pero lo contextualizaba con pruebas en mano. Y eso, en televisión, es lanzar una bomba. Porque cuando se cambia el marco, también cambia el impacto emocional. Y eso fue lo que ocurrió.
La audiencia no solo escuchó un nuevo relato, sino que sintió como el anterior empezaba a resquebrajarse. A partir de ese momento, el flujo de información se volvió imparable. No fue una simple filtración ni un par de testimonios aislados. Fue un alud informativo que, una vez iniciado, no pudo ser detenido por nadie. Como una grieta en una presa que comienza como una línea sutil pero que pronto se convierte en un torrente devastador, cada nueva revelación arrastraba consigo consecuencias impredecibles. El plató, convertido ya en epicentro de una tormenta mediática sin precedentes, era testigo de cómo los cimientos de una narrativa cuidadosamente construida comenzaban a tambalearse ante la embestida de los hechos. Comenzaron a llegar los testimonios. Al principio tímidos, con rostros ocultos, voces distorsionadas, como si hablar implicara un riesgo. Eran trabajadores del pasado, empleados que habían visto de cerca la gestión del patrimonio, asistentes que conocían los entresijos de cada decisión, colaboradores que durante años habían permanecido en silencio, pero que ahora, al ver la puerta abierta por Ana Rosa, decidían dar el paso. Sus palabras no eran escandalosas por el tono, sino por la sustancia. Relataban con precisión quirúrgica episodios que evidenciaban prácticas financieras opacas, decisiones económicas que contradecían de manera frontal el relato victimista al que se había dado eco durante meses en Prime Time. Pronto, esos testimonios fueron respaldados por documentos. No rumores, no conjeturas, sino archivos oficiales, firmados, sellados, registrados ante notarios. Informes bancarios con movimientos que no cuadraban con lo relatado en la docuserie. Extractos de cuentas que reflejaban ingresos regulares, anticipos de herencias, donaciones ocultas al relato, gastos en propiedades y operaciones financieras que pintaban una imagen diametralmente opuesta a la de una mujer abandonada a su suerte. Cada hoja, cada firma, cada cifra tenía el peso de una verdad incontestable. Y todo eso se estaba mostrando en vivo, en horario matinal, ante millones de personas que hasta ese momento creían tener claro de qué lado estaba la verdad. El ritmo con el que se sucedían las revelaciones era vertiginoso. No había tiempo para procesar una bomba informativa antes de que estallara la siguiente. Los papeles iban llegando al plató en carpetas gruesas, algunas visiblemente envejecidas por el tiempo, otras recién impresas, con tinta aún fresca. Los colaboradores, muchos de ellos hasta entonces defensores acérrimos del testimonio de Rocío Carrasco, comenzaban a mostrar signos de incomodidad. Algunos bajaban la mirada, otros buscaban argumentos donde ya no quedaban refugios. La presión era tangible. El ambiente en el plató se podía cortar con un cuchillo. No era un espectáculo más. Era una deconstrucción pública, metódica y despiadada de una narrativa hegemónica. Y entonces llegó el momento. El instante preciso en el que Ana Rosa, dueña absoluta del tempo televisivo, decidió intervenir. No alzó la voz, no golpeó la mesa, no pidió silencio con un gesto teatral. No lo necesitaba. Con su tono habitual, pausado pero firme, con ese estilo que combina la contundencia de la periodista con la autoridad de quien lleva décadas en el medio, soltó una frase que dejó helado al estudio. Esto no niega su dolor, pero obliga a ponerlo en contexto. Aquello no fue una simple observación. Fue un golpe de precisión quirúrgica. Una sentencia demoledora disfrazada de mesura. Porque al decir que no se niega el dolor, se protege lo humano. Pero al exigir contexto, se reclama justicia para la verdad. Fue en ese momento, exacto y sin retorno, cuando la televisión dejó de ser entretenimiento para convertirse en un campo de batalla entre el periodismo y la manipulación emocional. El silencio que siguió fue absoluto. Ni una tos, ni un murmullo. Las cámaras giraban lentamente captando primeros planos de rostros pálidos, de colaboradores que evitaban cruzar miradas, de técnicos que apenas respiraban. Porque sabían que lo que acababa de decir Ana Rosa no era simplemente una opinión, era un punto de inflexión. Una línea divisoria entre lo que fue y lo que a partir de ese instante sería. Y aún quedaba más. Porque Ana Rosa no se conformó con un cierre elegante. Decidió, en un acto casi de manifiesto profesional, rematar con una declaración que se clavó como un puñal afilado en el corazón del relato dominante. Estos son hechos. Y los hechos, por incómodos que sean, deben contarse. No hubo gritos. No hubo dramatismo. Solo la contundencia de la verdad dicha sin temblor en la voz. Esa frase no era solo una conclusión. Era un desafío. Un reto abierto a todos aquellos que, durante meses, habían preferido cerrar los ojos, proteger el relato y enterrar cualquier información que no encajara con la versión oficial.
Era un recordatorio de que el periodismo no está para complacer emociones, sino para incomodar con pruebas, para sacar a la luz lo que otros quieren esconder. En ese instante, todo cambió. El aire en el plató ya no era el mismo. Los móviles comenzaron a sonar sin descanso. Los jefes de redacción de las cadenas rivales pedían explicaciones. En las redes sociales, el caos era absoluto. Los hashtags más virales del día se sucedían a una velocidad imparable. Almohadilla Ana Rosa rompe el silencio, almohadilla Rocío sin filtro, almohadilla la otra cara del relato. Las opiniones estaban divididas, sí, pero por primera vez había una fisura real en la unanimidad que había rodeado a Rocío Carrasco durante tantos meses. Porque cuando se abre la puerta a los hechos, el relato ya no puede volver a cerrarse sin consecuencias. Desde aquel día, nada volvió a ser igual. Las tertulias matinales se vieron forzadas a cambiar su tono. Los defensores más férreos del relato emocional comenzaron a matizar, a retroceder, a hablar de nuevos elementos que deben estudiarse. Los medios digitales se dividieron. Algunos se lanzaron a investigar más a fondo, otros intentaron desacreditar a Ana Rosa con columnas de opinión cargadas de resentimiento. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La grieta abierta. Y en el centro de todo, la figura de Rocío Carrasco, que hasta entonces había sido tratada como un símbolo incuestionable, comenzaba a descomponerse bajo el peso de documentos, firmas y testimonios. Ya no se trataba solo de Rocío. Se trataba de algo mucho más profundo, de cómo construimos nuestros relatos como sociedad, de cómo la televisión, cuando no tiene contradicción, se convierte en tribunal, de cómo el dolor puede ser real, pero también usado, y sobre todo, de cómo la verdad, aunque llegue tarde, aunque sea incómoda, tiene el deber de presentarse con todas sus aristas, aunque eso signifique romper con lo establecido. Porque si algo quedó claro aquella mañana en la que Ana Rosa decidió no callarse, es que el espectáculo no solo se fabrica con cámaras y focos. Se fabrica también con silencios estratégicos, con guiones emocionales y con omisiones selectivas. Y ella, con una carpeta repleta de documentos en una mano y una ética profesional inquebrantable en la otra, eligió desmontar esa maquinaria en vivo, sin anestesia, y ante millones de personas. Y eso, para bien o para mal, ya forma parte de la historia de la televisión. Mientras las luces del plató apenas titilaban y la calma aparente reinaba en los pasillos de la cadena, se gestaba en silencio el que muchos ya catalogaban como el año cero del audiovisual contemporáneo. Todo cambió de un instante a otro. Ya no quedaba margen para la ambigüedad, ni espacio para el silencio. Cada elemento, desde los archivos confidenciales hasta las declaraciones más íntimas de personas cercanas, fue puesto en circulación, removiendo con fuerza las bases de una narrativa que parecía intocable. El material filtrado no era un simple añadido anecdótico, sino un golpe seco al centro emocional del relato, una interferencia poderosa que generó un eco difícil de ignorar. Las grabaciones de voz, más hirientes que cualquier editorial, comenzaron a expandirse de columna en columna, desde redes hasta tertulias, abriendo la puerta a la duda colectiva. Nos ofrecieron los hechos o una versión cuidadosamente editada. Lo que en principio se intuía como un episodio más dentro del universo del espectáculo televisivo terminó provocando fisuras mucho más hondas. Algunos colaboradores, visiblemente afectados, comenzaron a pronunciarse con cautela, rompiendo el guión habitual del entretenimiento para asumir una postura más crítica. Uno de ellos, con la voz quebrada, confesó que no se trataba de un simple escándalo mediático, sino de un ataque directo al núcleo emocional del relato más protegido por la cadena. En los despachos, ya se sentía el vértigo de lo inevitable. El rumor se propagaba. Si no se intervenía con rapidez, la estructura emocional sobre la que se había sostenido la programación de los últimos años podía venirse abajo. No era solo un asunto televisivo, parecía tratarse de una grieta institucional. Mientras tanto, las redes sociales se inflamaban con teorías, opiniones enfrentadas y análisis improvisados. La sociedad estaba polarizada. Para algunos, el material divulgado demostraba un montaje narrativo calculado. Para otros, era la prueba definitiva de una verdad arrinconada por demasiado tiempo. El público se dividía entre quienes defendían la emocionalidad como vía legítima de expresión y quienes pedían frialdad, datos y contexto. En este fuego cruzado, la emotividad empezó a ser interpretada como una debilidad estratégica. Surgieron entonces voces que exigían comprobar si las grabaciones se obtuvieron con consentimiento legal, si incluían contenido manipulado o sacado de contexto, y si la privacidad de las personas involucradas había sido violada con una ligereza inaceptable. La cadena, paralizada durante varias horas,
reaccionó con un comunicado breve y hermético. Fue Telecinco quien, a través de uno de sus productores, emitió una declaración. Afirmaban mantener su versión de los hechos, respaldaban el testimonio original de Rocío y lamentaban lo que calificaban como una filtración desafortunada de materiales internos. Sin embargo, el tono era defensivo y, para muchos, insuficiente. El mero hecho de confirmar una filtración interna ya suponía una bomba de consecuencias imprevisibles. La alarma institucional no tardó en activarse. Abogados expertos en privacidad y derechos de imagen comenzaron a investigar los márgenes legales del caso. Si las grabaciones vulneraban confidencialidad o mostraban una manipulación intencionada, el litigio podía escalar hasta afectar directamente a figuras como Ana Rosa y a la propia Mediaset. En medio de ese temblor, Mediaset convocó una reunión estratégica urgente. Se filtraron algunas reacciones internas. Un alto cargo solicitó trasladar el contenido a un tratamiento más político, matizado, como forma de frenar la sangría reputacional. Otro ejecutivo propuso producir un especial televisivo con analistas jurídicos, periodistas independientes y expertos en comunicación para introducir nuevas capas de interpretación y rescatar la credibilidad. El ambiente era de máxima tensión. Aquello que había conquistado la emoción colectiva ahora debía pasar por el filtro frío del análisis. Pero ese intento de racionalizar el fenómeno corría el riesgo de reventar el vínculo emocional con el público. Era una operación delicada, tocar el alma con bisturí técnico. Mientras tanto, en el círculo íntimo de Carrasco, se respiraba incertidumbre. Algunos allegados esperaban que se organizara un espacio televisivo donde Rocío pudiera emitir su respuesta, desde una postura oficial, documentada y sin interferencias. Otros apostaban por el silencio estratégico y el movimiento judicial, dejando que los hechos hablaran a través de documentos. Nadie sabía si habría una segunda docuserie, una entrevista en prime time o un giro de guión imprevisto. La tensión era latente, y el silencio, ensordecedor. La batalla ya se libraba en múltiples frentes: jurídico, emocional, mediático. Y el público, lejos de mantenerse al margen, se convertía en juez activo del conflicto. Defensores acérrimos del testimonio de Rocío acusaban a los medios de traicionar un dolor legítimo, de minar la credibilidad de quienes se atreven a contar su sufrimiento. Para ellos, todo esto era un ataque directo a la lucha feminista. En cambio, un sector más escéptico exigía pruebas, contexto, explicaciones técnicas. Reclamaban un enfoque menos emocional, más riguroso, más justo. En el medio, los espectadores neutrales comenzaban a temer que todo esto no fuese más que el reflejo de una nueva forma de periodismo emocional, carente de propósito social, donde los relatos se alimentan de sí mismos, sin preocuparse por su impacto real. El panorama se volvía cada vez más complejo. Se barajaban distintas hipótesis sobre los próximos pasos: una reestructuración del contenido emitido, la inclusión de advertencias contextuales o incluso la retirada momentánea de la docuserie. Se hablaba también de una comparecencia pública de Ana Rosa, de Rocío o de portavoces de la cadena. Era posible que se filtraran nuevos documentos o que emergieran otros testimonios aún inéditos desde la productora. Lo cierto es que ya no se trataba únicamente de televisión. Era una batalla profunda entre la emocionalidad y el rigor. Una mujer contó su historia en horario estelar. Otra perspectiva ahora desafía esa versión. Y el espectador ha sido llamado a decidir si esto es un juicio mediático o un proceso legítimo de revisión narrativa. Desde el estallido en directo del dossier de Ana Rosa, pasando por el audio nunca antes emitido, hasta las reacciones judiciales y los temblores en redes sociales, lo que estamos presenciando es algo más que un episodio televisivo. Es una transformación del relato. Una colisión frontal entre dos formas de contar el mundo. Por un lado, la historia profundamente humana, que toca las fibras más sensibles del espectador. Por el otro, el periodismo estructurado, con pruebas frías y contundencia técnica. Y en medio, una industria que intenta redefinirse sin perder audiencia. Ahora, la pregunta es inevitable: ¿de verdad vivimos una campaña emocional o estamos frente a una historia con alma? ¿Debería replantearse todo lo dicho, incluso lo que parecía incuestionable? ¿Es legítimo reinterpretar testimonios explosivos o eso supone traicionar el valor de quienes decidieron hablar? Esto no ha sido una simple emisión. Ha sido una tormenta emocional con réplicas profundas. Una batalla sin precedentes que nos obliga a repensar los límites entre emoción y verdad, entre espectáculo y justicia. ¿Y tú, que has seguido este viaje hasta aquí, qué opinas? ¿Crees que todo esto desembocará en tribunales o que se resolverá en platós? ¿Das crédito a Rocío, a Ana Rosa o consideras que ambos discursos forman parte de una narrativa construida para sostener el interés?
Te leo en los comentarios. Porque esta historia no ha terminado. Aún hay fuego. Y farándula.